Ande Ercel le suplicó a Kerem Bürsin otra oportunidad. El giro que nadie vio venir. Ojo al bombazo, gente. Parece que lo de Ande y Kerem no ha terminado, pero agárrense, porque la cosa se ha puesto mucho más intensa de lo que imaginábamos. Se supone que ya estaban cada uno por su lado, ¿no? Pues olvídense de eso. Me llega un salseo potentísimo de que Ande le ha suplicado a Kerem otra oportunidad. Sí, han leído bien. La propia Ande. Y no me refiero a un mensajito de hola, ¿cómo estás? No, esto va más allá. Dicen las malas lenguas, y créanme que estas lenguas tienen información privilegiada, que la cosa fue seria. Que Ande, después de todo el tiempo que ha pasado, de ver que la vida sigue, pero quizás no como ella esperaba, se dio cuenta de algo. Y ese algo supuestamente es que Kerem sigue siendo el hombre para ella. Para ser honestos, yo siempre he tenido mis dudas con esta pareja. Son guapos, pegan mucho en pantalla, pero en la vida real, ¿será que la fama, las giras, los rodajes, todo eso, desgasta más de lo que parece? Yo creo que sí. Y parece que Ande ha llegado a esa misma conclusión. Lo que yo sospecho es que Kerem ha estado un poco distante. O quizás ha estado enfocándose en otros proyectos en su vida, y Ande ha sentido que lo está perdiendo. Y en vez de quedarse cruzada de brazos, ha decidido dar el paso. Un paso valiente, la verdad. Imagínense la escena. Estar ahí frente a él y tener que decir, por favor, dame otra oportunidad. Debe ser súper difícil. Muchos pensaban que era Kerem el que seguía colgado de Ande, porque cada vez que se cruzaban, había esa chispa, esa miradita. Pero parece que la que ha dado el primer movimiento de nuevo ha sido ella. ¿Y de qué manera? Suplicar no es algo que uno haga a la ligera, ¿verdad? Es un acto de desesperación, de amor profundo, o de ambas cosas. Ahora la pregunta del millón es, ¿Kerem qué ha respondido? Porque este es el giro que nadie, repito, nadie vio venir. Si ya se nos hacía raro que siguieran hablando, que se vieran de vez en cuando, que se dieran likes sospechosos en redes, ahora resulta que Ande le ha rogado. Esto cambia todo el panorama. ¿Será que Kerem se va a dejar convencer? ¿O estará tan herido que no hay vuelta atrás? Yo creo que si Ande ha llegado a este punto, es porque realmente lo quiere. No es una táctica, no es para dar celos, es porque algo le dice que con Kerem es diferente. Y quizás Kerem también lo siente, pero le da miedo volver a caer en lo mismo. Piénsenlo bien. Si uno le ruega al otro es porque hay algo que salvar. No es un capricho pasajero. Es una necesidad, un deseo de que las cosas vuelvan a ser como antes o mejor. Y este movimiento de Ande es sinceramente inesperado y superpotente. Nos ha dejado a todos con la boca abierta. A mí me da la impresión de que Kerem la quiere, pero quizás tiene miedo de que todo vuelva a ser como antes y termine mal. Y Ande, viéndolo así, ha dicho, pues yo voy a luchar por esto. ¡Qué fuerza! Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Será que veremos a Ande y Kerem juntos de nuevo, más fuertes que nunca? ¿O es este ruego solo el principio de una nueva tormenta? El salseo está más candente que nunca. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creéis que Kerem le dará otra oportunidad a Ande?